del dolor, una fecha que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que lo padecen en algún momento. Y nosotros hoy, bueno, verdad queríamos invitarlo ayer, pero es el día del anestesiólogo ayer. El doctor Salvador González está aquí con nosotros. Y el tema es valores de riesgo de la anestesia. Bienvenido, doctor González. Espero que esté bien, que sus pacientes también hayan salido muy bien y que no le digan, ay, se pasaron de anestesia, que dice que esa frase está mal utilizada. Ustedes tienen los valores de riesgo de cada uno de sus pacientes cuando van a quirófano o después de la intervención. Buenos días. Buenos días, Joya. Gracias por la invitación. Sí, ciertamente es muy típico escuchar esa frase, ¿no? Se pasaron de anestesia con un X caso, ¿no? Y realmente eso no es tan sencillo. O sea, todos los medicamentos que nosotros usamos, ¿verdad? Tienen sus ventajas y desventajas, sus dosis, según el peso del paciente, la edad, factores de riesgo, etcétera. El caso de la intervención, sí que es muy... Claro, o sea, hay muchos factores. O sea, está el paciente, el tipo de cirugía y todos los antecedentes que tiene ese paciente, los laboratorios, etcétera, ¿no? O sea, uno cuando, como anestesiólogo, uno lo que hace es valorar riesgo. ¿Me explico? Todo el tiempo uno lo que está es valorando riesgo, antes, durante y después de la cirugía. Entonces, porque ¿cuál es la idea? O sea, pensando en cirugía electiva, es que el paciente tiene que ir en las mejores condiciones. Si hay algún factor que se pueda mejorar, ese factor debe mejorarse. ¿Me explico? Si hay algún factor que no se puede mejorar, por ejemplo, un paciente hipertenso tiene que entrar normotenso. ¿Me explico? Pero por supuesto, esa hipertensión también va creando problemas y entonces uno tiene que tomar en cuenta todos estos factores. ¿Me explico? Entonces eso es como, yo le digo a los pacientes, esto es como una lotería, donde nadie se quiere ganar el premio, ¿verdad? Si tú eres hipertenso, fumas, eres diabético, obeso, tú vas comprando numeritos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que si te sacas el numerito, te va a ir mal. Entonces uno tiene que tratar de todos esos factores de riesgo, tratar de controlarlos para que el paciente entre en las mejores O sea, condiciones. que entrar en las mejores condiciones es el mínimo del factor de riesgo y por supuesto el estudio de alergias, no alergias y al regreso a esa intervención, ¿cuál es el papel del anestesiólogo cuando ya se acabó el tiempo? Porque también ese numerito hay que jugarlo, ¿cuánto tiempo va a estar bajo los efectos? Mira, todos los medicamentos, como mencionaba, tienen sus duración de los efectos. ¿Okay? O sea, uno conoce, por ejemplo, el propofol, el que usaba Michael Jackson. El efecto del propofol es fugaz, dura de 10 a 14 Que minutos es un medicamento aproximadamente. para el dolor. No, el propofol como tal lo que produce es un efecto parecido al sueño. Con ese es lo que uno llama un inductor del sueño. Uno con eso duerme al paciente. ¿Ok? Eso es lo que usted comentaba antes de salir al aire sobre las subespecialidades, el estudio de esos medicamentos como para pues lo que solicita el paciente en ese caso, que quiere calmar el dolor, que quiere dormir porque está estresado. Bueno, en el caso de los pacientes con dolor agudo o crónico, ¿verdad? Dentro de anestesia hay una subespecialidad, que son los algólogos. Ellos se entrenan especialmente para el uso de todas las técnicas, ¿verdad? No solamente el uso de medicamentos, para el control del dolor. Que es lo que en este caso del personaje que estamos hablando. Claro, o sea, todo paciente que tenga un dolor, ¿verdad? O una situación, yo pienso que el problema de Michael Jackson no solamente era dolor, sino también de todo lo que lo rodeaba, ¿verdad? Él necesitaba de apoyo psicológico, psiquiátrico, o sea, de un equipo multidisciplinario, ¿me explico? Y lamentablemente no fue la ayuda que recibió. Ahora, volviendo al punto del manejo del dolor, muchas veces la crisis que tenemos ahorita en estos momentos con los opioides, ¿verdad? Sobre las muertes por sobredosis de opioides, muchas veces es por el uso y abuso de los opioides sin la supervisión de profesionales, ¿verdad? Capacitados para esto. Y los anestesiólogos especialistas en dolor son las personas que deberían tratar los dolores agudos y crónicos, sobre todo el crónico, que es el que va a necesitar medicamentos o técnicas para el control del dolor por mucho tiempo, porque ahí es donde viene el problema, donde se hacen los adictos. Entonces, ese problema fue lo que tuvieron en Estados Unidos, que prácticamente lo que había era una fábrica de creación de adictos. Sí, se considera una epidemia definitivamente
el uso y abuso de Oxy. Ahora, por ejemplo, este tipo de medicamentos que acaba de mencionar para los estados terminales, de enfermedades terminales, Claro, se usan muchísimo, o sea, los estamos hablando, opioides. sí. Eso también debe haber una supervisión inmediata o simplemente alguien quiere estar definitivamente desconectado de sensaciones Sí, mira, con el dolor. hay una cosa que dice la OMS, ¿no? Que es el morir con dignidad, ¿ok? Y todo paciente en etapa terminal o con una patología que no es recuperable y le produzca un dolor crónico, lo mínimo que se puede hacer por ese paciente es que no tenga dolor. Y existen, ¿verdad? La, tanto como mencioné, o sea, con técnicas de bloqueo, el uso de medicamentos, técnicas de relajación, existen muchas formas Sí, de controlar el sí. dolor, no solamente medicamentos, ¿verdad? Por ejemplo, yo soy operado de columna, yo lo que hago es nadar, ¿me explico? Quizás otra persona que tenga la misma situación mía, lo que hace es tomar medicamentos, Bueno, y porque es no la está bien. mentalidad express que hay definitivamente que tenemos que tratar de buscar otras formas Y ahí es de donde entra el solucionar. especialista o el equipo multidisciplinario, ¿verdad? Para tratar de llevar a ese paciente a que pueda funcionar, que tenga una, si es en el caso de un paciente terminal, que tenga una muerte digna. ¿Me explico? O sea, una muerte digna quiere decir sin dolor, rodeado de sus seres queridos, básicamente. En cuanto y regresando a este tipo de situaciones que se pasó de la anestesia, usted hablaba de cada paciente es un caso individual. ¿Hay entrevistas previas a una intervención quirúrgica que necesite anestesia? Sí, ese es el deber ser. O sea, el acto anestésico comienza con la valoración preanestésica. En esa, en esa valoración, uno lo que hace, como mencionaba, es valorar riesgos. O sea, uno tiene que conocer todos esos antecedentes que tiene el paciente, valorar los exámenes de laboratorio, lo que uno llama los paraclínicos, o sea, Ajá. exámenes de laboratorio, rayos X, valoración cardiovascular, ¿Es posible electrocardiograma. que se suspenda una intervención quirúrgica porque el anestesiólogo no está seguro debido a los testigos o los exámenes? Claro, claro, porque ese es el deber ser. O sea, Ujú, como te digo, si hay una duda, eso pasa muy frecuentemente con los exámenes de laboratorio. Y muchas veces se repiten y están normales, perfecto, pero yo ujú. tengo que tener la certeza de que el paciente está entrando en las mejores condiciones. Ok. En cuanto a la diversidad aquí en Venezuela, ¿hay una buena selección, una buena estructura para que el médico seleccione la anestesia adecuada para cada paciente, dependiendo de la edad, del sexo y y bueno, y a lo que va a ser sometido, desde un dedo pasando por una operación cerebral? Sí, creo que en estos momentos estamos bien surtidos, o sea, quizás en años, hace unos 4 o 5 años había bastante escasez de algunos medicamentos, pero ahorita no tenemos todo para poder Para trabajar en poder forma trabajar segura. en forma segura. Y gracias a Dios también, porque como somos un estado fronterizo, eso es una ventaja también. O sea que realmente a nosotros no nos ha afectado tanto la escasez de medicamentos como en otras partes. En cuanto a anestesiología. Sí, sí, sí. Ahora, si usted tuviera un día presidente de el Colegio de Médicos, en su especialidad, en su área, ¿qué cree usted que sería una decisión y tuviera libertad de tomar una decisión por el bien de la salud de los venezolanos? ¿Qué decisión sería la primera? ¿Qué pediría primero que se solucione? Dios mío, esa es una pregunta porque hay tantas fallas, pero yo Ah, pienso que lo principal, no soy especialista en salud pública, pero yo pienso que ese es uno de los primeros problemas que tenemos, es que cada quien tiene que dedicarse a su especialidad. O sea, el que va a dirigir la salud pública tiene que ser un especialista en esa área. ¿Me ujú. explico? Es como el manejo del dolor. El que va a manejar el dolor crónico tiene que ser un algólogo. ¿Me explico? Hay El que, suficientes algólogos en el Zulia. sí, sí, hay ahorita, porque aquí en el Hospital Central, de hecho, este servidor no es algólogo. Ujú. Yo todos mis pacientes crónicos se los envío a un algólogo porque yo me doy cuenta que ellos son los que tienen conocen, ese es el día a día de ellos. O sea, ellos lo que hacen es manejar pacientes con dolor crónico, ¿me entiendes? Y evidentemente que lo hacen muchísimo mejor que cualquier anestesiólogo que no tenga esa experiencia. Porque cuando yo regresé de México, me acuerdo que
veía algunos pacientes con dolor y solucionaba el problema en la mayoría de los casos, pero había pacientes que lamentablemente en 48 horas, 72 horas recurrían con el dolor. Entonces en esos casos me apoyaba con los pocos que había que Maracaibo. Me acuerdo que estaba la doctora Gilda, habían 3 o 4 en ese momento, hace 20 y tantos años. Y ya después ellos empezaron a hacer escuela en el Hospital Central, recuerdo, y empezó a salir una camada de colegas que en verdad que mi respeto, o sea, porque en ese momento tomé la decisión de todos mis pacientes se los enviaba a ellos. Yo les decía, mira, yo te puedo solucionar el problema ahorita, pero tú tienes que ir con cualquiera de estos colegas, porque ellos son los que te van a solucionar a ti el problema a largo plazo. Si tú no vas con ellos y recurres nuevamente a mí, no te voy a solucionar el problema, porque fíjate que te estoy diciendo, tienes que ir con ellos son los especialistas. O sea que definitivamente no es de la noche a la mañana, el dolor hay que manejarlo correctamente con la subespecialidad y por supuesto con los medicamentos adecuados para que no surja una adicción, ¿no? a estos Así mismo es. Y sobre todo quitarnos el chip de que todo se soluciona con medicamentos. Exactamente. ¿Me explico? Sí. O sea, Y porque evitar, si tenemos ese evitar chip, ir al doctor ya habiendo revisado al doctor Google. de hecho, el dolor, lo ideal es tratarlo de forma preventiva. Sí. O sea, si ya yo sé que por ejemplo, se va a operar un paciente, yo sé que se va a someter a un trauma que va a producir dolor, yo tengo que empezar a tomar medidas para tratar ese dolor desde antes. ¿Me explico? O sea, antes de que se produzca la incisión, Claro, el trauma. no solo físicamente, sino mentalmente Porque también. está demostrado que si tú lo haces de esa forma, después los requerimientos de medicamentos para tratar el dolor son menores. ¿Me entiendes? Claro. Entonces, el dolor tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario y no solamente con medicamentos. Me parece maravilloso que se haga esa recomendación en estos tiempos, sobre todo porque también quizás lo que primero salga en Google, cuando buscas dolor, quizás lo que va a salir ahorita, en estos momentos, es precisamente lo de las situaciones que han estado en los titulares de la prensa últimamente con el fentanilo, el abuso de esta droga, sí, y combinado con otras cosas. Entonces la gente pues definitivamente tiene una información equivocada sobre los casos o la verdad del origen de los casos y el origen de esta droga. ¿Qué puede hablarnos sobre este opioide? O sea, realmente el fentanil es un opioide que nosotros usamos en nuestra práctica anestésica, pero a nivel, vamos a decirlo así, popular, cuando se dice de la crisis de los opioides por el abuso de fentanilo, no se están refiriendo solamente al fentanilo que nosotros usamos, sino a los derivados de opioides en general. Muy bien. Y muchas veces no de síntesis, vamos a decirlo así, industrial, sino que se establecen, así como hicieron las metanfetaminas y todos los LSD, etcétera, 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 son, vamos a decir, de creación casera. Química casera. Sí, exactamente, pero entonces se les conoce en forma genérica como fentanil o como opioides, pero realmente no necesariamente es el mismo fentanil que nosotros usamos. Claro. Bueno, doctor González, gracias por esta visita tan importante. Teníamos muchas preguntas al anunciar que venía, sobre todo precisamente por los fake news, por la noticia original, por las cifras tan espantosas que se oye en Norteamérica y Canadá de estos fallecimientos por uso y abuso de estos medicamentos. Y nosotros queríamos retomar la profesionalidad y la ética de nuestros médicos venezolanos, específicamente en el sur, y el doctor Salvador González es uno de ellos, anestesiólogo. Doctor, para mayor pregunta sobre el dolor, ¿dónde podemos ubicarlo? Mira, como te decía, lo ideal en ese caso es que los vea un algólogo. Yo actualmente se los estoy refiriendo a la doctora Liliana González, a la doctora Marlene Cárdenas. O sea, siempre que a mí me contacta un paciente, sobre todo de dolor crónico, ¿okay? Yo se los refiero a ellos directamente, porque habitualmente uno lo que hace como anestesiólogo general es manejar el dolor quirúrgico, o sea, el que se produce en el acto quirúrgico. Ese sí lo manejamos nosotros, pero todo dolor crónico yo lo refiero actualmente. Es la mejor recomendación. ¿Pero usted su consulta dónde es? Nosotros estamos en el Hospital Clínico
¿ok? En la Policlínica de Ampero, básicamente. Bueno, agradecidos, cualquier cosita, esta duda que puedan tener sobre el dolor, sobre anestesias, esta entrevista queda colgada en nuestra página de YouTube, que ustedes pueden buscar por Mundo UR Regiones. Esta conversación está en @esgoyaplus, en Éxitos 897 en Instagram, como también el audio perfectamente se copió en el mundo entero por mundour.com. 10:36 minutos, despedimos al doctor González. Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la invitación nuevamente.